Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Sergio Fajardo, candidato presidencial. Doctor Fajardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarlos. Gracias por darnos algunos minutos acá en la FM. Bueno, ¿cómo se siente con las encuestas reveladas en los últimos días, doctor Fajardo? Pues dos cosas. Una, inconforme con el tema encuestas, y otra, concentrado en lo que tenemos que hacer, sabiendo qué es lo que nos corresponde, contrastando la información que recibimos de las encuestas con lo que hemos visto nosotros internamente en nuestros análisis, y concentrado porque para nosotros este mes es el crucial en el sentido de que el mundo de ciudadanos, de personas que atienden a nuestra política, se van concentrando y se van perfilando en este mes, como ha sido pues toda la vida mía durante las campañas políticas. Y este es el crucial, y aquí concentrado trabajando con todas las pilas puestas. ¿Por qué nos dice que está inconforme con las encuestas? Mire, yo he sido siempre evitado decir cosas acerca de las encuestas. Y me ha tocado pasar por todo tipo de encuestas desde 0%. ¿Sí? Pero yo estoy viendo unas cosas que no me suenan en muchos niveles de la discusión hoy en Colombia, y pego muchas fichas que están por ahí regadas, y veo en esas encuestas una información que no me cuadra con lo que yo veo físicamente en la calle, con la gente, lo que veo en la información que nosotros tenemos, y veo también, para citar las dos últimas, pues para no mencionarme a mí, en las últimas encuestas, utilicemos esta figura para que ustedes entiendan, o para que nos entiendan. Una encuesta, entonces, es una fotografía, pero la fotografía, usted puede escoger el ángulo del cual toma la fotografía, y cuando usted escoge el ángulo, pues, por razones mínimas de perspectiva, usted puede tener una persona que se ve más alta desde un ángulo, otro se ve con otro tamaño desde otro ángulo, y estoy viendo que aquí eso no es una fotografía tomada desde el mismo lugar, sino que se ven desde diferentes ángulos con diferentes resultados. Yo creo que aquí se está avanzando, y esto ha sido habitual, pero en estos tiempos ha sido muchísimo más lo que se mueve detrás de todo esto para que el país diga entre el señor Fico y el señor Petro que aquí no hay nada más que hacer, y borrarnos a nosotros de las fotografías. Yo creo que no es así. Creo que este mes es crucial. Creo que Colombia necesita la propuesta que nosotros tenemos para avanzar, para construir, para cambiar cómo va a cambiar nuestro país, y no quedar en una Colombia que sea la Colombia de la confrontación que no alcanzamos a imaginar. Pero debe tener usted algún tipo de pruebas para hacer esa aseveración. Es decir, más allá de señales, debe haber algún tipo de cosas más profundas que a usted le digan, hombre, hay un esfuerzo de las encuestas, según lo que le entiendo a usted, un esfuerzo de las encuestas para solamente ver o poner a Fico o a Petro como opciones. Pero mire, le pongo un ejemplo. Las Sí. dos últimas encuestas, y a manera de ilustración de lo que yo estoy diciendo, aparte de lo que yo pueda tener como información interna, que Sí. nunca la sacamos al público porque siempre somos respetuosos de lo que pasa. ¿Pero la tiene? ¿Tiene información interna de eso? Sí, claro, nosotros no hemos tenido nuestra información, pero pongamos eso a un lado, y entonces miremos las dos últimas encuestas que fueron Inbamer y, ¿cómo se llama la del tiempo? Guarumo. Guarumo. Mire la diferencia entre los dos punteros. Mire la diferencia que da la una y mire la diferencia que da la otra. Y es la misma fotografía del mismo país. Entonces, usted puede decir que hay métodos, cosas, pero cuando estamos hablando de encuestas le estamos diciendo a la opinión pública. Lo que pasa es que esto tiene efectos potentes en la opinión pública y se pretende generar situaciones. Pero mire la diferencia. Yo estoy en un carro aquí en Cartagena que voy para la Universidad de San Buenaventura, y no lo tengo pues acá a la mano los datos de memoria, pero usted los puede mirar y mire la diferencia para esa misma fotografía. Y no estoy hablando de mi caso, poniéndolo en otro lado. Eso es una diferencia muy grande. Entonces, ¿por qué se prohíben las encuestas faltando una semana? Porque se puede influenciar la opinión. Pero aquí lo que pasa es que todo esto se ha adelantado, y estamos con unas encuestas que se han convertido entonces en una herramienta de hacer política, y no se está atendiendo, por ejemplo, lo que ha sido la historia de las encuestas. Hay que revisar cómo han sido los resultados de las encuestas, qué ha pasado con diferentes escenarios políticos donde aparentemente hay polarizaciones y qué resultados se han obtenido. Todo eso le falta rigor, y todo eso
para terminar diciendo que es entre Fico y Petro y que esa es la Colombia que nosotros tenemos, y primero esa Colombia no la queremos, esa Colombia no nos la merecemos, y nosotros, yo estoy participando en política con nuestro grupo para decirle a Colombia que ese no es el camino. Ya lo hemos hecho, hace 4 años era la misma historia, que aquí no había nada que hacer y por nada les ganamos, y ese es el camino y esa es la confrontación política, pero yo lo que estoy diciendo pues lo baso en esos argumentos que les acabo de mencionar. Doctor Fajardo, le pregunta a Santiago Ángel, lo que pasa es que usted tiene un lugar incómodo para responder estas encuestas y estas preguntas porque es que usted es PhD en matemáticas. Y no solamente es una encuesta, no solamente es Inbamer y Guarumo, sino que también es la encuesta de la revista Semana de hace un mes más o menos, y las 3 encuestas han dicho lo mismo. Es decir, usted que es un PhD en matemáticas, lo que está diciéndonos es que no hay que confiar en la estadística. No, Santiago. Y yo soy un PhD en matemáticas, y no solamente en matemáticas, sino que sé de probabilidad y sé demostrar el teorema del límite central, que es en el cual se basa la estadística. O sea, no es incómodo, sino que yo sé lo que estoy diciendo. Ahora, el hecho de que se haga una encuesta no significa que esa encuesta está bien hecha, no significa que por el hecho de que alguien diga que tiene una encuesta, eso es lo que es, y le estoy mostrando esas contradicciones que le estoy diciendo para usar el símil que se utiliza, que es una buena expresión, que es una fotografía. Usted depende de qué ángulo la tome y mire la fotografía tomada del mismo lugar y mire los resultados en las encuestas que pretenden decirle al país cuál es la situación en Colombia. Entonces, y la pregunta que hago yo es siempre, porque además no hay un proceso de transparencia en las encuestas, ¿cierto? Porque usted, ¿cómo sabe que escogieron la muestra? ¿Cómo sabe qué poblaciones fueron las que escogieron? No, eso no lo ve nadie. Eso es una encuestadora que decide cómo lo escogió. ¿Cómo sabe usted eso? Eso no es un proceso transparente. Ahora, todo eso se puede discutir, pero lo que yo le estoy diciendo y en el ejemplo que les estaba dando, le estaba mostrando la diferencia de la misma fotografía en el mismo momento, ¿sí? Y cómo da esa fotografía muy diferente. Depende del ángulo, depende de los filtros que utilice para tomar la fotografía y, de nuevo digo, sí. ¿Por qué no se toma la encuesta en la última semana? Es otra que, discusión. Permítame un segundito, es que a mí esta parte me llama mucho la atención y yo no sé si es que ahí sale el nerdo que hay en mí, pero lo que usted nos está diciendo cuando menciona la teoría del límite central, el teorema del límite central en estadística, es que usted no cree en los universos de las encuestas, que no son lo suficientemente grandes para mostrar realmente lo que la gente está pensando. No necesariamente. Para cada muestra, cada tamaño de muestra que se escoge tendrá un margen de error. En la medida que sea una buena muestra, una muestra bien tomada, cuando usted toma las personas que están en esa muestra y que va a entrevistar, pues tiene que ser representativa del país. Pero el margen de error naturalmente depende del número de encuestas que se hagan y en dónde se hagan, y todo eso es un proceso técnico que nosotros nunca vemos. Allá nos entregan y nos dicen esta es la forma. Estos son los municipios escogidos. Escogimos hacer 113 llamadas o entrevistas en Ciénaga y en Cali 93. Y eso es para una muestra de Colombia, para ilustrar las cosas que se hacen. Ahora, cómo se hacen, cómo se escogen. Todo eso es un proceso que es una caja negra, porque eso no lo verifica nadie. Eso no lo ve nadie. Cada empresa hace su encuesta y tenemos que confiar en todas las cosas que están pasando. Y cuando vemos el resultado, como les digo, la del viernes y la del domingo, si miren y comparen los dos de arriba, Petro y Fico, miren las diferencias que hay, y es supuestamente el mismo país, y la diferencia es muy distinta, y los porcentajes son muy diferentes. Claro. Doctor... Entonces todo eso tiene efecto sobre la opinión pública, y por eso no se hacen encuestas faltando una semana. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora, porque aquí se ha dado una avalancha inédita en el sentido de decir esto ya está determinado y tiene que ser así, pues decimos, porque uno dice, bueno, ¿por qué una semana y por qué no un mes o por qué no 2 meses? Para no tener las encuestas, porque influyen en la opinión, y ese mundo está allá adentro que nosotros no sabemos cómo se hacen las cosas. Creo que Luis Carlos debe saber, no me acuerdo si era Álvaro Gómez Hurtado el que tenía una frase acerca de las encuestas y decía, las comparaba con la morcilla, ¿cierto? Sí. Bueno, y eso es en el fondo, todo esto vuelve a la misma frase de Álvaro Gómez. Muy interesante. Pero doctor Fajardo, entonces, a la luz de esas encuestas que usted no comparte, ¿qué va a pasar con la alianza entre usted y el señor Rodolfo Hernández, que en esas encuestas también le saca una ventaja?
Darcy, yo he conversado en múltiples oportunidades con Rodolfo, es mi amigo, tenemos en común un punto acerca de la lucha contra la corrupción. Y la conclusión de todo esto es cada quien haga su campaña. Él presentará su campaña, hará su forma de la política, presentará sus propuestas para transformar a Colombia, y nosotros estamos concentrados en la de nosotros. Este último mes es el crucial. Así me ha pasado a mí en todas las campañas. Último mes, concentración total. De hecho, las 2 últimas semanas es cuando se empieza a desatar todo ese universo sobre el cual nosotros venimos trabajando. Las personas que nos están escuchando en este momento, que entienden lo que les estoy diciendo, que no es la Colombia en uno u otro extremo que nosotros queremos, que entiende la naturaleza de nuestro liderazgo, la propuesta que tenemos para transformar esta Colombia, que sabe luchar contra la corrupción, la nuestra, que sabe luchar contra la corrupción, que sabe hacer de la educación un eje de la transformación para generar los empleos, para generar los nuevos empleos, la riqueza, incorporar el conocimiento, para enfrentar los temas de seguridad, para hablar de cultura, para transformar nosotros. Eso somos nosotros y es una propuesta para cambiar. Y esto se ve en 2 meses, aquí concentrado, sin mirar para los lados. Podemos conversar, pero la tarea es concentración total para explicarle a Colombia lo que hemos luchado toda la vida, lo que seguimos luchando, porque nosotros no merecemos una Colombia que va a entrar en una confrontación, y ya son muchos años entre corruptos y violentos, quitándonos la posibilidad de dar con toda la capacidad que tenemos nosotros para avanzar en nuestro país. Eso es lo que yo pienso, siento y veo. Pero ahí está dando noticia con los buenos días, doctor Fajardo, le saluda William Calderón. Está dando noticia porque, en otras palabras, lo que usted está diciendo es que no va a haber acuerdo, no va a haber pacto con el candidato Rodolfo Hernández, que van a ir hasta el final en la primera vuelta, cada uno por su lado. No hay acuerdo, no se van a unir. En este momento cada quien estará concentrado en lo que tiene que hacer. Y yo estoy haciendo lo que me toca hacer, y eso estamos aquí en esta gira Caribe, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Calapa, Carmen de Bolívar, Arjona, Turbaco, Cartagena, Corozal, Montería. Este es el recorrido de viernes a hoy, que termina en la noche. Y seguimos empujando, vamos con toda la coalición desplegada por diferentes partes del país, los verdes que ya están todos activados, los liberales que están activados, todo este grupo de Colombia Renaciente con Luis Gilberto Murillo. Estamos con las pilas puestas por todas partes. Se cayó el acuerdo. Doctor Sergio, se cayó el acuerdo. Juan. Antes de don Juan me le volví a meter yo, doctor Sergio, se le cayó el acuerdo con Rodolfo, entonces no hay acuerdo con Rodolfo. El acuerdo es que cada quien trabaja y hace lo mejor que puede hacer, y pues siempre tenemos una relación respetuosa, hay un punto en común, la lucha contra la corrupción, y en cualquier momento podemos hablar, pero no nos podemos gastar el tiempo en nada distinto a trabajar fuertemente para convencer a tantas personas como las que nos están escuchando para que nos apoyen a nosotros. Entonces, en este momento no hay acuerdo con Rodolfo. ¿Puedo titular eso? En este momento no hay ningún acuerdo, claro. No hay trabajar, ningún el único acuerdo es trabaje fuertemente en su campaña, y él está trabajando en la suya, y yo estoy trabajando en la mía, y vamos para adelante. Me le atravesé a don Juan, por favor. Doctor Sergio, ahora... Gracias. Ahora sí lo saludo, doctor Sergio, con un tema que usted ha mencionado y que no se ha resuelto, que es el problema de la registraduría. Hay mucha inquietud frente a la credibilidad de la registraduría, y nos dijo el ministro del Interior que citará una nueva comisión de garantías electorales para que todas las campañas expresen sus preocupaciones y para hacer la lista de tareas para tratar de restablecer esa confianza. Nos dijo que a la sesión pasada no había asistido un delegado de su campaña, pero que a esta sí esperaban que fuera alguien de su campaña para trabajar en este tema de la registraduría. ¿Cómo está viendo usted ese asunto, doctor Sergio? La registraduría mal. Lo que ha pasado no ha tenido una explicación. No hay ni más la más mínima confianza. Nosotros no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo. No tenemos ni idea cómo es que están cambiando las cosas realmente de lo que pasó el 13 de marzo, que tuvieron yo no sé cuántos años, porque además, pues desde el 2019 hasta el 13 de marzo de este año, fue el tiempo que tuvieron para prepararse para estas elecciones, para salir con ese fiasco que fue. Al mismo tiempo, pues este gobierno ahora
va a salir a decir que va a dar garantías un ministro que no ha hecho absolutamente nada, la Procuraduría, que es lo que ha investigado, el presidente ha participado en política, los organismos de control son del bolsillo del presidente de la República. Este es un gobierno que para mí realmente nos entrega al país con un desarreglo institucional muy grande. Esa es parte de la rabia que se ve en la calle, ese malestar que hay físicamente en la calle. En Colombia hay rabia asociado con la política, con los políticos, con lo público, una desconfianza total, y es una responsabilidad muy grande de este gobierno. Entonces, por eso digo yo permanentemente que a Colombia hay que cuidarla, porque en esta tensión, con rabia, miedo, inconformidad, una chispa, y Colombia toma un camino que nosotros no podemos imaginar, y precisamente parte de nuestra propuesta es decirle a Colombia, nos podemos enfocar en una Colombia que tiene que cambiar de lo que estamos recibiendo, pero que lo puede hacer para construir, para transformar, para hacer una política distinta, para crear las oportunidades que nosotros queremos crear en nuestro país. Ese es el reto político y para eso trabajamos, pero a mí no me gusta decir eso porque es el país que yo quiero ser presidente, el que voy a ser presidente, pero está en una situación muy tensa, va a ser muy difícil por lo que está pasando, y esta tensión electoral va aumentando precisamente esa confrontación y es un daño muy grande, y por eso nosotros somos necesarios, queremos, podemos y somos la expresión de lo que yo creo que la mayoría de las personas que nos están escuchando quiere para Colombia. Son las 7:58, doctor Sergio Fajardo, candidato a la presidencia. Muchas gracias por darnos unos minutos y mucha suerte en su campaña. Muy amable, muy gentil. A ustedes siempre muchísimas gracias, me da mucho gusto conversar con ustedes. Hasta luego.